Okay. Buenos días. Buenos días. Disculpe, tuvimos un problema con el internet. Good morning. We apologize about earlier. We had some issues with our internet, but we'll get started right away. Awesome. All So right. today we will be reviewing once again some of our practices for our safe return to schools. I kind of want to review our confirmed COVID case occurrence process, vaccinations, and just other updates and information. Buenos días a todos. Así que antes de todo, disculpe por tener que crear otro nuevo. Tuvimos un problema con el internet. Hoy vamos a repasar mucha información, incluyendo información sobre el regreso a la escuela, las prácticas que tenemos para la salud y la seguridad. Vamos a hablar sobre el proceso de cuando hay un caso positivo de COVID, sobre las vacunas de COVID y también otra información y otras fechas importantes. Awesome. So just really quickly to remind ourselves of the priorities that we named for this year. The priorities for our school is to continue to ensure that all staff and students are following the health and safety protocols so that we have a smooth transition to school. We want to make sure that we support all staff members and students and families with mental health and ensure that everyone is feeling safe, comfortable here on campus. And lastly, we want to make sure that kids who are here and present can learn. Okay, así que antes de todo queremos comenzar con nuestras prioridades y repasar estas de nuevo. La primera prioridad viene siendo la salud y la seguridad de todos, especialmente ya que estamos en persona. Después de ahí viene siendo la conexión, así que el sentido de ser parte de una comunidad y también la salud mental. Asegurarnos que todos los estudiantes tengan los apoyos que necesiten y se sientan parte de una comunidad estando aquí. Y últimamente queremos asegurarnos que todos los estudiantes estén aprendiendo dentro de sus clases aquí en la escuela. On campus, we have different safety precautions. We know that not one of them is 100%, but all of them and the different layers of precautions that we have will ensure that our students are as safe as possible here on campus. So we are making sure that we have a disinfectant process here on campus with our custodians. Ventilation has been updated from all of our classrooms. Every student and staff is required to wear masks on campus. Daily symptom screening. So we ask all staff members, all families and students to ensure that we self-screen before we come to campus. Regular hand hygiene. We have washing stations around campus, even outside during nutrition and lunch. Daily cleaning and disinfectant of different surfaces from like the handles, the doors of the doors. We have COVID-19 testing weekly with a nurse here on campus. And we have a occurrence management system that supports being able to identify who are the close contacts of any student who may have COVID. Okay. Así que en nuestra escuela sabemos que no solamente tenemos varias prácticas porque sabemos que no solamente una práctica, una cosa va a asegurar la salud y seguridad de todos. Así que antes de todo estamos desinfectando todos los salones y todos los lugares comunes donde pasa mucha gente. Tenemos nuevos sistemas de ventilación y también como filtros de aire también en cada salón. Todos los miembros aquí en la escuela, los estudiantes y los maestros tienen que mantener puesta una máscara, una mascarilla todo el tiempo. También estamos pidiendo a todos los maestros y todos los estudiantes que estén chequeando por síntomas en casa antes de venir a la escuela. Después de allí estamos promoviendo que todos estén lavando las manos y limpiando las manos a todos tiempos. Tenemos hand sanitizer en todos los cuartos y también tenemos estaciones para lavarse manos a través de la escuela. Tenemos COVID testing cada semana. Así que COVID testing, tenemos una enfermera que va a venir cada semana, ¿verdad? Para un grupo de estudiantes, un grupo diferente. 100 estudiantes diferentes les estamos dando la prueba de COVID cada semana para estar al tanto de todo. Y después de ahí,
También estamos navegando, ¿verdad? Los casos positivos, cuando nos informan que hay un caso positivo, nosotros estamos identificando a contactos cercanos de ese estudiante o de esa persona y dándoles la prueba también para asegurarnos que podamos protegernos uno al otro y limitar a los otros estudiantes o otras personas que quizás estén a riesgo también. Sí, alguien preguntó que por qué solo un grupo de estudiantes. El distrito de nosotros ha puesto en lugar que solo un porcentaje de estudiantes semanalmente se tomarán el examen de COVID. Aunque hiciéramos exámenes a todos los estudiantes, no cambiaría, la verdad, mucho las cosas. Por ejemplo, yo me pudiera tomar el examen hoy y el día siguiente contraer COVID en otro lugar. Porque se está haciendo, aunque se hace una vez a la semana, aunque se hicieran todos los estudiantes y supiéramos quién tiene COVID o si son negativos, un día, 2 días después, alguien pudiera agarrar COVID en otro lugar. Por eso que nuestro distrito ha nomás puesto en lugar que un porcentaje de estudiantes, ahorita el Estado no está requiriendo que den exámenes a todos los estudiantes en las escuelas. Y si ustedes quieren agarrar pruebas de COVID, hay varios lugares en la comunidad, ¿verdad?, que lo hacen gratis para ustedes mismos, para sus estudiantes y para cualquier otro familiar. Así que si gustan esa lista, nosotros la podemos compartir con ustedes también, pero es otro recurso que tienen disponible. Okay. Blanca, si quiere llamar a la escuela y comunicarse, no sé con quién se comunicaron, pero puede llamar a la escuela y nosotros podemos hablar con usted. To keep going on in terms of our protocols, we also have a distancing policy, 3 feet of distancing required between scholars where possible. In our classrooms right now, we've ensured that all seating is 3 feet apart between students, between staff, and students are required to wear masks once again indoors in every classroom. Okay. So, aquí en la escuela, la póliza, ¿verdad?, de distanciamiento viene siendo que 3 pies entre estudiantes cuando sea posible. Esto viene incluyendo con el personal de la escuela, con otros estudiantes, igual afuera cuando sea posible. Okay. Awesome. And as mentioned earlier, and I know we just named it, but I'm going to say it in English. We do have a nurse that's coming in weekly to help support with COVID testing. We are testing about 100 students every week. I know a parent asked, why weren't we doing all of our students? Currently, the state does not require that we test every single student. And our district has put in place that we do randomized testing once a week. What I'm naming for parents, COVID testing, even if we tested today, I could take the test 2 days later. And if I've been exposed to someone who has COVID, come out positive even 2 days later. So even if we did every student once a week, we wouldn't be able to catch every person because as named, I could be negative today, I could be positive tomorrow. Okay. Así que en términos de las pruebas de COVID, sé que habían algunas preguntas todavía relacionadas a eso. Así que ahorita solamente estamos haciendo pruebas. La primer tipo de prueba que estamos haciendo es para el estudiante o la persona que nos diga que tiene síntomas y que no se está sintiendo bien. El estudiante o cualquier persona que nos avise que no se sienten bien, les damos la prueba de COVID y después pedimos que se vayan a casa hasta que agarremos los resultados negativos y en ese entonces pueden regresar, ¿verdad? La otro tipo de prueba que estamos haciendo es solamente 100 estudiantes seleccionados cada semana, les estamos dando la prueba aquí en la escuela. Si su estudiante está preguntando o si están pidiendo, porque sé que hemos tenido algunos alumnos o padres que dicen pueden darle regularmente la prueba de COVID, en este momento no podemos darle la prueba regularmente, solamente 100 estudiantes y son un grupo diferente cada semana, ¿verdad? Porque queremos asegurarnos que todos agarren su prueba. Pero si ustedes están buscando un lugar donde hacer la prueba y ustedes quieren saber, entonces nosotros les podemos dar una lista. Sí, yo sé que vi Jenny Sala su comentario, and I'll do it in English, and then Ms. Salzer can translate it in Spanish. And as she mentioned, if there's any student, and we've named this for students every single day,
that if they have a minor symptom, whether it be a headache, their throat hurts, they feel dizzy, they have a stomach ache, we teachers, like, they connect with the teachers, and our students are really, really good about letting the teachers know, you know what, I don't feel well. They come down to the office, and even if the symptom is minor, we test our students. So far, every student that has came down to our office with a symptom, we've tested them, we've sent them home until we get results. And we've tested so many kids beyond just the random 100 students that we do every Wednesday. Once again, although we don't test all our students here, there's free testing everywhere. So if you are a parent who would like to test them weekly, we will be able to give you access to those resources. Okay. Así que voy a traducir lo que acaba de decir Ms. Díaz, ¿verdad? Similar a lo que comentamos ahorita, ahorita cualquier estudiante que no se siente bien, digan que les duele el estómago, les duele la cabeza, cualquier síntoma que tienen, ellos tienen que bajar a la oficina, les damos la prueba aquí, nos comunicamos con los padres y los mandamos a casa hasta que agarremos un resultado negativo. En ese entonces pueden regresar ellos. Y esto viene siendo aparte de los 100 estudiantes cada semana que les estamos dando la prueba. Okay. Jenny Sala, si se quiere comunicar con la escuela, se puede comunicar y podemos hablar. Alguien puso aquí que no abren las puertas para la salida. No sé si su hija se puede comunicar con nosotros, porque sí sé que abrimos los portones después de escuela y los muchachos salen. Tenemos diferentes salidas. Unos se salen por el primer piso de un portón y otros salen por otro portón para asegurar que no todos están saliendo por el mismo portón. Pero si ella quiere venir a hablar conmigo y tiene algunas sugerencias, puede venir y puede hablar conmigo. Sí, alguien preguntó, someone asked if students can take the exams independently from the school, and the answer is yes. It's very easy to take tests anywhere. My son, his school does not test weekly or does not test at all, but CVS near my home offers testing. So I actually take him occasionally to go get tested. It's very easy to make appointments and just get them tested. Okay. Alguien preguntó que si los estudiantes pueden agarrar el examen independientemente fuera de la escuela, entonces, ¿por qué estamos pidiendo que se registren? Estamos pidiendo que se registren porque aquí dentro de la escuela, el sistema que utilizamos, ¿verdad? Cada semana van a ser 100 estudiantes diferentes, así que esperamos que dentro de un mes por lo menos hayamos dado la prueba por lo menos una vez a cada estudiante, así que nosotros necesitamos que se registren para que estén en el sistema y para que nosotros lo podamos hacer aquí por lo menos, ¿verdad? Una vez al mes. Pero aparte de la escuela, si quieren que se den la prueba más frecuentemente, lo pueden hacer. Ms. Díaz comentó que su hijo, en la escuela de él, no dan prueba de COVID para nada, pero en el CVS cerca de su casa, ella lo lleva a él de vez en cuando para hacer la prueba ahí mismo. Okay. So now I kind of just want to review what our protocols for on-site COVID are here on campus. If one of our students who we test free, like on Wednesday on a randomized testing, is to be positive, the first step that we take is to isolate the student and send them home. We then identify where the student was within the past 48 hours. In every classroom, teachers have specific seating charts. So if I go to the classroom, I'm able to identify who the close contacts are. A close contact is anyone who's within 6 feet. So we use our measuring tape. We identify who close contacts are from every single classroom. We then pull out all the close contacts. We isolate them. We identify if they have vaccines, if they do not have vaccine. If it's a student who does not have a vaccine, the student has to isolate for 10 days. We test every single student who is considered a close contact. We communicate with the teachers so they're aware. We will communicate with the parents of the close contacts, and we will disinfect the area where the student was within the last 48 hours. Okay.
Así que ahora queremos repasar el proceso de qué es lo que sucede si uno de los estudiantes que les damos prueba aquí en la escuela sale positivo o si nos informan que un estudiante sacó resultado positivo fuera de la escuela, ¿verdad? Así que lo primero que hacemos, agarramos a este estudiante, lo apartamos, ¿verdad?, de los otros estudiantes y lo mandamos a casa. Después de ahí tenemos que identificar dónde es que estuvo presente el estudiante 48 horas antes de que empezó a tener los síntomas. Después de ahí tenemos que colectar los arreglos de asientos de cada clase que quizás fue afectada. Ya de allí identificamos a los estudiantes que son contactos cercanos. Eso significa que estuvo dentro de 6 pies el estudiante al estudiante que salió positivo por 15 minutos o más. Así que esa es la clasificación. Y después de ahí a esos contactos cercanos los tenemos que apartar, ¿verdad?, de los demás de la escuela. I can't see, sorry. A los demás de la escuela. Si es que un contacto cercano, les preguntamos ahí si es que están vacunados. Si están vacunados y no tienen síntomas, se pueden quedar en la escuela. Si no están vacunados, van a tener que irse a casa y comenzar la cuarentena. Son por 10 días enteros. Y después de ahí nosotros nos comunicamos con los padres, ¿verdad? Nos comunicamos con todos los maestros, nos aseguramos que los maestros les empiecen a dar el trabajo virtualmente, así que por Google Classroom, y ya de ahí tenemos que desinfectar todos los lugares que fueron donde estuvieron esos estudiantes, ¿verdad? Y ese estudiante, para asegurarnos que esté desinfectado completamente. So I'm going to respond to a few of the questions and comments. I know a parent mentioned the 3 feet policy and students not following through. Currently, in the classroom, every student is seated 3 feet apart. The state is not requiring that students are 3 feet apart outdoors. So that is not something we have in place. However, the thing that I've done as a school is I've done split lunches with 9th and 10th graders and 11th and 12th graders, having a different nutrition and lunch, so they're not as crowded. Okay. Así que vamos a contestar algunas preguntas. Alguien hizo un comentario acerca de los 3 pies, ¿verdad? Adentro, ahorita en todos los salones, nosotros nos aseguramos que cada estudiante sí sean 3 pies. Ahorita el Estado no está requiriendo 3 pies de distancia cuando estén afuera los estudiantes, así que eso no es algo que estamos practicando ahorita, pero dentro de las clases sí hicimos eso. Aparte de eso, también ahora ya tenemos 2 nutriciones y 2 lunches para poder dividir todos los estudiantes en 2 grupos y que no estén todos afuera al mismo tiempo. Los del 9 y el 10 salen a la misma hora y los del 11 y 12 salen a otro tiempo diferente. In terms of testing, our district was actually only requiring 30 to 60 students for every Alliance school. I hired a nurse weekly to increase those numbers. The nurse came into our school for the first time last week, and this week she's here today, and we were able to increase our number to 100 students. Personally, I'm going to gauge today if she's able to get through the 100 students and if there's spare time. If there is, I will continue to increase the numbers. So I'm trying to increase the number of students that get tested. However, our district is only requiring 30 to 60. Así que ahorita nuestro distrito solamente está pidiendo y requiriendo que le demos examen a 30, 60 estudiantes a la semana, las pruebas de COVID. Nosotros quisimos aumentar ese número y nuestra meta ahorita es 100. Por eso mismo contratamos a una enfermera. Vino ella por primera vez la semana pasada. Hoy está aquí también. Nuestra meta es 100 estudiantes cada semana y si vemos que ya tienen la capacidad y tiempo para hacerle pruebas a más estudiantes, entonces vamos a ir aumentando esa cantidad semana por semana. We do have gloves on campus if anyone would like gloves here at our school. Okay. Alguien preguntó que si tenemos guantes. Sí tenemos guantes aquí en la escuela, si es que alguien quiere guantes. So someone named that some parents can take students to CVS, and the recommendation is that we share other locations. We've shared with students the locations, but we can continue to send that out to families as well, so that you're aware of different locations that offer free testing for COVID. Alguien dijo que no siempre pueden
que a veces lugares como CVS piden citas, pero que si podemos compartir listas. Nosotros tenemos listas disponibles de otros lugares donde pueden ir y también podemos compartir el sitio del condado donde pueden buscar lugares cerca de su casa que no requieren cita. I know a parent asked about tent and sun. Actually, at the beginning of when we started the semester 2 weeks ago, it was really hot and we didn't have the tents in place, but we've already purchased those. They're out in lunch. So now we have shaded areas, so that has changed. Okay. Alguien preguntó acerca de cuando los días que hacen mucho calor y que no había sombra. Nosotros escuchamos esa preocupación, así que ya agarramos un tent, así que para cubrir, ya agarramos y instalamos eso para cubrir la área donde comen los estudiantes. Yeah, we just that, and we actually just purchased more tables, and we're putting them in different locations on campus so that our students can get more shaded areas. But we just got that installed last week. Okay. Y además de eso, también ordenamos más mesas, así que vamos a ponerlas a través de la escuela, ¿verdad? Para encontrar lugares donde haya sombra. Okay. I know someone did ask, I didn't want to dismiss that question, just that it was here, if there have been positive cases at the school so far. Currently, there have been parents who have called the school to inform us that their son or daughter has not been on campus or has felt sick and that they have tested positive. So there have been positive cases. And that when that has happened, we have followed the protocol that's in place here, which is identified if the student was on campus within the last 48 hours. If they were on campus within the last 48 hours, we have done contact tracing, which means every individual who was within 6 feet would get tested. Parents would get notified of those specific contacts. Students would get notified and teachers would get notified. The trend that we're finding is that the students who have tested positive for COVID are students who are not vaccinated. Okay. Así que alguien hizo la pregunta que si hemos tenido casos positivos de COVID y sí lo hemos tenido. Hemos tenido algunos padres que nos han llamado y nos han avisado que su estudiante no se estaba sintiendo bien, que lo llevaron a hacerse una prueba y que salió positivo. En ese entonces estamos siguiendo el proceso que comenté, ¿verdad? Estamos identificando quiénes fueron los contactos cercanos dentro de 48 horas cuando se empezó a sentir mal el estudiante, informando a los padres, dándole la prueba de COVID aquí en la escuela, informándole a los maestros también. Lo que hemos visto nosotros es que con esos estudiantes, son estudiantes que no están vacunados, los que están sacando resultado positivo, y también nos estamos dando cuenta que muchas veces vienen siendo porque estuvieron alrededor de alguien en casa, ¿verdad? O casa de familiar, o convivieron con alguien que salió positivo, así se enteraron, se hicieron la prueba, y es así como nos estamos enterando nosotros. Yeah, so given like what Ms. Salazar said, I continue to tell students and families that we highly encourage everyone that here on campus, we could keep students masked all day. We could keep them distant. We could do everything. But if they go home and they're in places where they're not masked, where they're around others who are not vaccinated, who may have COVID, it's hard to prevent it. So just wanted to name that because we want to ask for support because we can do what we can here on campus, but we want to make sure that students, even if they're out there, they go out and eat, they go out with their friends post 3:15, they should also continue to follow some of these safety protocols. Y con todo esto, ¿verdad? También pedimos apoyo. A nosotros aquí dentro de la escuela, dentro de la clase, estamos pidiendo y asegurando que los muchachos tengan su máscara puesta, pidiéndoles que agarren hand sanitizer cuando van entrando al edificio, ¿verdad? Pero ya que ellos salen de escuela, si se van a comer con sus amigos, ¿verdad? Si están conviviendo con otras personas, también pedimos su apoyo en recordándoles de que no importa dónde estén, no importa si están vacunados o no, deben de tener su máscara puesta, simplemente así se protegen un poco más también. Yeah, the few cases that we've had, a family has named to us that they have been exposed with someone either at their home or someone else. I know we keep naming the tents, and I'm not sure, but we have purchased for Sun
for the sun. We have purchased several tents. One that we have by our parking lot area where we will place new tables, and also in our lot where the students got most of the sun. That is where we provided a very large tent, and we have several tables underneath. Sé que hay algunas preguntas y comentarios acerca de la sombra. Sí tenemos, ya agarramos tents para cubrir, ¿verdad? Instalamos uno grande la semana pasada y tenemos otros que vamos a poner afuera también, especialmente en esos días calientes. Okay, and I know someone also mentioned water bottles. Actually, at the beginning of the year, we gave water bottles to every student because we have different stations on campus where they could refill their water bottle. So a water bottle was given to every student at the beginning of the year. Okay. Alguien preguntó, hizo comentario acerca de las botellas de agua. Al principio del año nosotros les dimos una botella de agua con el logo de la escuela a todos los estudiantes con toda intención de que ellos trajeran esta botella, ¿verdad? Y la pueden llenar de nuevo cuantas veces ellos gusten. Aquí en la escuela tenemos fuentes de agua, se llaman Smart Inteligentes, ¿verdad? Donde ellos pueden ahí ponerla y ahí ya está, es agua filtrada, le llenan la botella automáticamente. Así que hay una de esas en cada piso. Okay. So just to continue with our protocol, just wanted to name, like I know parents have asked, what a close contact is. A close contact is someone who is within 6 feet of an individual for more than 15 minutes. Ok, así que queremos repasar quién es considerado un contacto cercano. Así que un contacto cercano viene siendo cualquier persona que está dentro de 6 pies a otra persona por 15 minutos o más. Okay. And then who must quarantine? Any student who's not vaccinated, who was a close contact, must quarantine for a total of 10 days unless they can prove that they have 2 negative tests within 7 days. Okay. Así que ¿quién tiene que ir a cuarentena si es que fue un contacto cercano? Cualquier persona que no está vacunada y también cualquier persona que está vacunada y tiene síntomas tiene que ir a cuarentena por 10 días, al menos que ellos puedan demostrar que dentro de 7 días sacaron 2 resultados negativos. El primer examen es el primer día y el segundo examen viene siendo el 5º día. Ya para el 7º día ya tienen los 2 resultados negativos. Los pueden demostrar y en ese entonces pueden regresar un poquito más temprano. So I know for students who have been in quarantine, the question that is asked is, how do we support students who are in quarantine? There's a short-term independent studies program for students who are in quarantine, which means they're out of campus for more than 7 days. There is a process where teachers are inputting materials in Google Classroom. The administrative team is connecting with the students to give them some guidance around how to access the materials. Teachers do offer office hours as well so that students can get support. So students won't just get sent home. We just started this program to support students who do go in quarantine. Okay. Así que en términos de los estudiantes que se van a casa por cuarentena, tenemos un sistema de estudios independientes de tiempo temporario y esto viene siendo para esos estudiantes en particular. Así que ya que se vayan a casa, nosotros nos comunicamos con ellos acerca de cómo pueden acceder sus trabajos a través de Google Classroom. Los maestros indican qué es lo que van a tener que completar durante ese tiempo que están en casa y ellos agarran instrucciones y todos los materiales también. Sí, Mayra, dígale a su hijo que me busque, le podemos dar otra si la quebró. So now I want to go briefly into COVID-19 and vaccines. COVID-19 vaccination will help those, not to say that you cannot get COVID-19 if you're vaccinated, but it can help you from getting very sick. Okay. Así que en términos de todo eso, también queremos dar alguna información acerca de las vacunas, ya que sabemos que al vacunarse uno no previene 100% que uno no se enferme, pero sí limita los síntomas, ¿verdad? Y qué tan enfermo alguien se puede enfermar. Okay. The combination of getting vaccinated and following CDC's recommendation to protect yourself and others will offer the best protection from COVID-19. Okay.
La combinación cuando uno está vacunado y también sigue toda la guianza que está dando CDC, ¿verdad? El CDC, al hacer esas dos cosas, poniéndose la mascarilla y tomando todos esos pasos, es la mejor protección que puede hacer uno al hacer las dos. The more people that get vaccinated, the faster that we can essentially go back to our normal lives. I know we've been doing this for over a year and a half, and it's been hard. But the more that we get vaccinated, the sooner we can do this and get back to our normal reality. Okay. Entre más gente se vacune, entonces más pronto nosotros podemos regresar a nuestras vidas normales, ¿verdad? Ya hemos estado haciendo esto ya por año y medio. Así que es importante, ¿verdad? Que empecemos ese proceso a ojalá regresar a normal ya pronto. I know people have questions around if the vaccine costs anything. The vaccine is free. You will never be asked for a credit card number to make an appointment. You can get a vaccine even if you don't have insurance, a driver's license, or a social security number. Así que queremos asegurarnos que todos ustedes sepan que la vacuna es completamente gratis. Nadie le va a preguntar o le debe de preguntar por su tarjeta de crédito para hacer una cita, así que asegúrese que no esté proveyendo esa información. Toda persona puede agarrar una vacuna, aunque no tengan aseguranza, aunque no tengan licencia de manejar y aunque no tengan seguro social, todos tienen acceso a la vacuna. Okay. And then the next, so will getting the vaccine impact a person's immigration status? So no, getting the vaccine will not change whether you're able to stay in the U.S., get a green card, or get public benefits. No matter what your immigration status is, you're able to get vaccinated. Okay. Hemos recibido preguntas acerca de que si agarro la vacuna, eso me puede afectar a mí, mi estatus de inmigración, y la respuesta es no. Agarrando la vacuna no va a determinar y no afecta si es que usted se puede quedar en los Estados Unidos, si pueden agarrar una tarjeta de inmigración, un green card, o si pueden agarrar beneficios públicos. No importa el estatus de inmigración, es importante que usted y su familia también se estén protegiendo de COVID. Okay. And then, do I need, another question is, even from students, like, do I need to keep wearing a mask even if I'm fully vaccinated? And the answer is yes. We still are having every single student wear their mask in our classrooms. We ask students and families that if they feel sick, that they do not come to campus. Okay. Así que otra pregunta que recibimos nosotros es que si se debe de poner uno la mascarilla aunque ya estén vacunados enteramente, y la respuesta es sí. Estamos pidiendo que todas las personas mantengan su máscara puesta, ¿verdad? Cuando estén adentro de un edificio o hasta cuando estén afuera también, o con un grupo afuera, sea fuera de la escuela, en los fines de semana, ¿verdad? Es importante que todos estemos poniendo nuestra parte para protegernos y también para limitar enfermando a otras personas. Okay. So at our school, we're actually going to have a mobile vaccine clinic. It will be on Tuesday, September 14th, during school hours from 10 to 12 p.m. It's open to all students and families. If interested, we will be sending information as to how to register to get vaccinated. Okay. Así que nosotros, sin embargo, vamos a tener una clínica móvil de vacunas aquí el 14 de septiembre en la escuela de 10 a.m. a 12 de la tarde. Está abierto esa oportunidad a todos los estudiantes y a las familias también. Van a haber 2 pasos que tienen que completar. Es una forma para registrarse y después la otra para hacer la cita aquí mismo. Ya compartimos esta información con todos los estudiantes. Vamos a mandarles esta información a ustedes también. Okay. Before I continue, I just want to make sure I catch some of the questions that were here. So someone is mentioning about our lunches, and I think that some of our lunches are frozen. If there are any issues with lunch, if the students don't inform me, then I'm not truly aware and I can't address it. So if your son or daughter has any concern about the school lunch, please have them connect with one of the staff members here on campus. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta, vimos un comentario acerca de la comida está congelada. Si eso sucede, ¿verdad? Por favor, dígale a su estudiante que venga a hablar con nosotros. Eso no debería de estar sucediendo y queremos asegurarnos que ellos agarren
lo que ellos necesitan. En términos del agua, esas fuentes de agua son iguales a las que nosotros usamos para llenar nuestras botellas de agua. Yeah, so far, I mean, it's the same ones that I've used, and I haven't had any issues in how it tastes. However, if your son or daughters have any complaint, have them see me. I always name that to students. I always name that to staff. If it's not brought to my attention and I'm not aware, I can't fix it. Yeah. Si su estudiante tiene alguna queja o preocupación, ¿verdad? Por favor, díganle que vengan a hablar con nosotras para que podamos hacer algo y arreglarlo, ¿verdad? Si ellos no se comunican con nosotros, va a ser difícil para que nosotros podamos hacer algo o cambiar. Yeah. And then in terms of participation, I do wish we've had more parents. I know we've had sessions in the evenings in the past. And then I started doing this in the mornings. I noticed actually even within the YouTube online version that I get more parents in the morning than in the afternoon. These sessions do get recorded. So parents do have access to them after this morning session. However, if you have any recommendations, I'm more than happy to take any recommendations for parent participation. Okay. Alguien preguntó acerca de la participación de padres en estos cafés con la directora. Ahorita que estamos haciendo lo virtual, estamos agarrando a más padres participando que cuando lo teníamos en persona. Vimos que tenemos participación más alta en la mañana, ¿verdad? En vez que en la tarde. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia en cómo podemos aumentar esa participación, por favor avísenos. También eso se queda grabado, la grabación en YouTube, y los otros padres que no pudieron asistir pueden ir y ver la junta, ¿verdad? El cafecito con la directora después por la tarde. Isela, thank you for your question. I'll answer it in English and then I'll have Ms. Elser translate. Someone asked if there are any supports for students around COVID-19. Some of our students fear it. We do have our school psychologist on campus. We do have 2 counselors here on campus currently, 1 on maternity leave, but we will have 3, and our school psychologists. Our teachers have different lessons during advisories to try to support students. However, if your son or daughter has any concerns and would like to talk to someone, have them reach out to the counseling team. That's what we're here for. We're here to listen and we're here to support. Okay. Isela, sé que preguntó acerca de los estudiantes que le tienen temor a agarrar el virus. Nosotros tenemos dentro de las clases de consejería de advisory, ¿verdad? Dimos presentaciones donde hablamos un poquito sobre todo eso. También tenemos a 3 consejeras. Una ahorita, Ms. Castillo, acaba de tener su bebé, va a regresar en noviembre, pero tenemos a Ms. León, Ms. de Anda y a nuestra psicóloga de escuela, Ms. Navarro, que están disponibles a hablar con cualquier estudiante que quiera hablar un poquito más sobre eso, sobre el temor o lo que están sintiendo. Pero, yes, students get out at 3:15 daily. Sí, los estudiantes salen a las 3:15 todos los días. Someone asked when the vaccine mobile will be here on campus. It is September 14th. We've informed our students. We will send that information out to you as well, but it's open to families and to students. Okay. Alguien preguntó acerca de cuándo vamos a estar vacunando. Va a ser el 14 de septiembre. Ya compartimos esa información con los estudiantes, pero también la vamos a compartir con ustedes y la vamos a poner en Instagram también. Okay, wanted to share some just dates for you to have and be aware. September 6th, next Monday, is Labor Day. There's no school. September 10th is our 5-week grading period where grades are due. You should receive report cards the week after that. September 13th is a pupil-free day here on campus, which there is no school as well. We also ask that if your child is feeling any sort of symptoms, even if it's minor and we think it's a cold, that you keep them at home. Ok, así que queremos repasar algunas fechas importantes. El próximo lunes va a ser día de Labor Day, así que no hay escuela. Los estudiantes tienen un fin de semana largo. El 10 de septiembre, que es el próximo viernes, se cierran las calificaciones para las primeras 5 semanas. Ustedes van a recibir las calificaciones por correo la semana después. Y después el 13 de septiembre viene siendo otro día cuando no tienen clase los estudiantes. Okay. So our counselors do have some virtual parent meetings for parents where they can get information on how to support their child. If you're a senior parent, you'll get information on the college process and just different deadlines. So our senior parent meeting, and you'll get that information also via Parent Square. We'll post it on Instagram and Facebook.
but our senior parent meeting is Wednesday, September 15th in Spanish. Our senior parent meeting is on September 16th in English. We then have an 11th grade parent meeting on the September 22nd, September 23rd for our 10th grade parents, and all parent meetings will be held from 4:30 to 6. Okay. Así que el equipo de consejería también va a tener juntas para padres para darles información acerca de qué esperar este año, ¿verdad? Este año y los requisitos de graduación para los del 12º grado, cómo va a ser ese proceso y cómo pueden apoyar ustedes. El 15 de septiembre va a ser para los padres del 12º grado en español. El 16 de septiembre para los del 12º grado en inglés. El 22 de septiembre para los del 11º grado, el 23 de septiembre para los del 10º grado y los del 9º grado. También vamos a tener una junta. Vamos a compartir todas las fechas con ustedes. Todas las juntas van a ser de 4:30 a 6, van a ser virtualmente y vamos a compartir todos los enlaces con ustedes también. Okay. Just wanted to share that we also have our after school all-stars program available. I know some parents have inquired about students being able to stay after school beyond 3:15. So from 3:15 to 3:35, it's snack time. The program runs from 3:35 to 5:15. We will resume with clubs and sports tryouts this week. We'll have tryouts for basketball, soccer, volleyball, board games, Spanish culture, and Wolverine Lounge for those who are interested. Okay. Así que el programa de después de escuela ya comenzó de 3:15 a 3:35. Viene siendo cuando los estudiantes pueden agarrar un snack, algo de comer. El programa y las actividades comienzan de 3:35 a 5:15. Esta semana comenzamos como la práctica para los deportes, incluyendo básquetbol de niños, de niñas, soccer, voleibol también. Aparte de eso, tenemos algunos clubs que ya comenzaron, incluyendo el club de board games, así que juegos. Y después el Club de Cultura de Español, culturas de español, y van a haber más clubs y más deportes que van a comenzar la próxima semana también. Okay, and then just for anyone who has their son or daughter in sports, any athletes, just wanted to name that all athletes will need to take a COVID test 72 hours before any game and provide a negative result test. Okay. Así que para cualquier padre que tenga algún estudiante que esté participando en deportes, queríamos compartir y avisarles de que todos los estudiantes que están jugando deportes van a tener que tomar una prueba de COVID 3 días antes, 72 horas antes de cualquier juego y proveer verificación, ¿verdad? Y evidencia de un resultado negativo para poder participar en el juego. Okay. And then let me answer one of the questions. So I know a parent asked if the meetings will only be in YouTube. We actually started doing them in YouTube spring semester or last year just because we thought that it was much easier for parents to log in through YouTube. It was easy to access versus Zoom. However, if I hear otherwise, if Zoom would be a better option for parents, I'm okay switching it. We just knew that when we tried Zoom for the first time last year, a lot of parents had difficulty accessing Zoom, and we knew that a YouTube link was so much easier. So we did it for access. Okay. Alguien preguntó que si los capítulos solamente van a ser por YouTube. Cuando comenzamos las juntas a principios del 2020, ¿verdad? Lo hicimos por YouTube porque habíamos atentado Zoom, pero se le hizo muy difícil a algunos padres, así que por eso nos movimos a YouTube. Pero si ustedes tienen sugerencia o prefieren Zoom, entonces nosotros podemos cambiar. So a parent asked si los estudiantes que están en los programas de después de escuela son permitidos los celulares. Sí, so cell phones are permitted after school if you're part of any program, so that's not even a problem. La respuesta es sí para esa pregunta. Ellos sí tienen acceso a sus teléfonos. Okay. So I want to pause. I know there was a lot of questions. I am hoping I try to catch most of them, if not all. If you feel that there are any questions that were unanswered or you have any additional questions, feel free to write them in the chat. The information that I had today has actually concluded, but I will stay here for any questions that you may have. Or you may also be able to call the school and speak to me if you have any specific concerns. As named,
if the concerns are not brought to my attention, whether it's from parents or students, it is difficult to address. So like if you have any concerns, do not hesitate with contacting the school and reaching out to me. Okay. Así que esa viene siendo toda la información que teníamos para ustedes el día de hoy, pero nos vamos a quedar aquí si es que tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quizás no contestamos, por favor agréguenlo en el chat otra vez. Igual les pedimos que si usted tiene alguna preocupación, alguna pregunta a usted o su estudiante, por favor comuníquense con nosotros. Va a ser difícil poder apoyar y poder hacer algo sobre esas preocupaciones si no estamos al tanto nosotros o si no sabemos. Así que pedimos que se comuniquen con nosotros, que llamen a la escuela y que nos den a saber, por favor, para tratar de mejorar la experiencia, ¿verdad? Para todos. Just know, I know first and foremost, the state has mandated that every student, I know a lot of parents have asked questions around like, why are we in school given like the current situation? Currently, just wanted to name that it is state mandated that students are in school, and that's just not at our school, that's across all schools. So that's something that we had to move forward with. Okay. As a school, we're trying our very best to ensure that every student and staff is safe. We're following through with our protocols. We're ensuring that during lunch, we're supervising, during classrooms that the desks are apart, that we're disinfecting, that students are masked. And I am proud to say that our students are very good about masks here on campus. Así que también queríamos compartir, escuchamos de varios padres, ¿verdad? Algunas preguntas de que por qué estamos en persona, por qué no nos quedamos virtual. Y la razón por eso es porque el Estado, ¿verdad? Dio la guianza y está pidiendo y requiriendo que todas las escuelas regresen en persona, así que no solamente es nuestra escuela, sino que todas las escuelas a través del Estado tuvimos que regresar en persona, así que sabemos que es una transición difícil, estamos aquí con ustedes para apoyarlos en todo, en ese proceso, ¿verdad? Y mientras hacemos esa transición, pero sepan que también nosotros tenemos que seguir lo que es requerido de nosotros como escuela. Okay. Any other questions? I'm going to make sure I didn't miss anything. Alguien preguntó si teníamos psicólogo en la escuela. Tenemos a 3 consejeras y a una psicóloga de escuela, Ms. Navarro. Si tienen alguna pregunta, preocupación o si ustedes también gustarían agarrar terapia, consejería para su estudiante fuera de la escuela, nosotros podemos apoyar con ese proceso y podemos referir también. Okay. See, so someone's asking that there's more communication around COVID-19 and when to come to school. Meanwhile, they're getting the results for the most part, and if we've missed it, we apologize. For the most part, every single time we've done contact tracing, Ms. Salazar and the team have been communicating with parents. I have actually been emailing all the students with their return date. In addition to that, one of the things that we're doing just to make sure is we have a list of students who should not be on campus. So what we do is during the morning, we ensure that the person that works here in the office is verifying that the students did not make it to their first period classroom to ensure that any student who should be in quarantine is actually in quarantine. And so far, we have not found students who have came to campus who we've told that they need to stay home. Vimos el comentario acerca de más comunicación ahorita para los estudiantes que no deben de estar en la escuela o presentes en la escuela. Ms. Díaz, ella misma está mandándole correo electrónico ahorita a todos los estudiantes que no pueden, que se tienen que quedar en casa para la cuarentena, y ahí está incluyendo la fecha de cuándo pueden regresar. Yo mismo con el equipo también estamos llamando a los padres para informarles y darles esa misma información, y estamos mandando el mensaje de Parent Square, pero si hay otra recomendación o un paso que quizás esté faltando, por favor avísenos. También aquí Miss Melanie, ella cada mañana está chequeando la asistencia y asegurándose que los estudiantes que no deben estar presentes no estén en clases, y no hemos visto que ningún estudiante se haya presentado a la escuela que debe de estar en casa. Okay. Any other questions, concerns, thoughts, suggestions? Like I said, you may put it on here. You are also free to call school and speak to either myself or Ms. Lesaf or Ms. Salazar.
Okay. Cualquier otra pregunta puede agregarlo aquí o también puede llamar a la escuela y hablar con Ms. Díaz, con Ms. Lisette o conmigo. And if I do not see any more questions, thank you for today and for joining me. I ask for your continuous support with ensuring that students don't come to campus if they're not feeling well. I know everyone has different opinions about the vaccine, but I highly recommend that we're open to the vaccine. We have a mobile here on campus, and that our students get vaccinated. The more students get vaccinated, although we can't get COVID, the safer we will be, and hopefully we will return to our normal setting stage pretty soon. Okay. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que agarraron buena información y que contestamos todas sus preguntas. Ya saben, pueden comunicarse con ustedes si tienen alguna otra pregunta o alguna otra preocupación o duda. Y como dijimos, vamos a seguir pidiendo, ¿verdad? Y sugiriendo que se vacunen todos, porque entre más nos vacunemos, aunque todavía nos podamos enfermar, va a ser muy diferente, ¿verdad? Esa experiencia. Así que, por favor, compartan esa información con familiares también y con otras amistades que tengan. Okay. Let me see and make sure. So in terms of temperature, we're not checking temperature of every student on campus. We ask that parents self-screen at home and that students self-screen, that staff self-screen. However, if there is a student who's on campus who's feeling sick, we do check temperatures, we COVID test, and we send home. Alguien preguntó que si estamos tomando temperatura cuando entran los estudiantes. Ya no estamos tomando la temperatura, estamos pidiendo que todos los padres y los estudiantes se tomen la temperatura y se aseguren que no tengan ningún síntoma relacionado a COVID en casa antes de venir a la escuela. El estudiante que no se sienta bien aquí en la escuela y que nos informe, a ellos sí le estamos tomando la temperatura. Okay, déjame ver. So para los uniformes, sí los puede donar. So si no los quiere, sí los puede traer a la escuela y muchas gracias por eso. Déjame ver. Sí, a los maestros, alguien puso que deberíamos de comunicar a todos los maestros quién sí puede estar ahí, quién no. Quiero decir que esto lo estamos haciendo diariamente. Los maestros saben quién no deben estar en clase, pero nosotros también estamos verificando. So, a parent asked that like teachers should know who should be in class and who shouldn't. We actually do have a system in place to notify teachers daily of who should be on campus and who shouldn't. Mm-hmm. And we also check ourselves at the beginning of the day, the attendance, to make sure that students are not here. Yo también espero pronto tomar un cafecito en persona, a ver cuándo pasa eso. Do I need a copy of, do you need, yes. So now we are collecting copies of the vaccine. If you have that, si ahora tienen copias de las vacunas, si pueden entregarlas a la escuela. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Y si alguna otra pregunta, por favor, llamen a la escuela.